En esta esquina conversamos sobre novedades tecnológicas y más. Bienvenidos al podcast oficial de Howler. Bienvenidos a The Corner. Bienvenidos a The Corner, el podcast oficial de Howler. Mi nombre es Julián, soy Marketing Lead en la empresa y hoy estoy acompañado por la Product Design Lead, Mica Barrios. Bienvenida, Mica. Hola Juli, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Tengo entendido que tenemos un tema muy interesante para hablar hoy. ¿Qué nos trajiste? Claro que sí, vamos a hablar de diseño centrado en el usuario y la importancia del mismo. Y bueno, capaz que un poquito de diferencias de por qué UX y UI son diferentes, ¿no? Importante, y es un tema muy común de la confusión de mucha gente, incluso gente que está en la movida o en el ambiente, mejor dicho, que también a veces genera esa misma confusión, ¿no? Sí, polémica la diferencia. Polémica, diferencia polémica. ¿Ha pasado algún ejemplo tenés reciente? No quiero nombres y no quiero nada, ¿no? Pero que digas, sigue sucediendo esto de la típica confusión entre UX, UI, entre el diseño gráfico habitual o estándar y el comportamiento del diseño en UX y en UI en los proyectos. No voy a decir que es el pan de cada día, pero casi, Casi. sí. Para empezar, bueno, UX no tiene nada que ver con botones, colores, formas, ni nada por el estilo, ¿no? UX es la experiencia, lo que transmite un producto hacia una persona y cómo lo hace sentir. Mientras UI es cómo esa interfaz, pura y exclusivamente de software, sean páginas web, sean aplicaciones mobile, etcétera, interactúan con esa persona. Es totalmente diferente a lo que es el diseño gráfico, que puede ser un banner, puede ser una imagen para redes, etcétera. Bien, perfecto. ¿En qué situaciones, por ejemplo, habituales aplica la UX, por la experiencia del usuario? Porque en realidad es clave y está muy bueno aclarar y también la gente que está escuchando y que hasta el momento no tiene muy en claro en qué se aplica, aclarar que no solo sucede, o sea, no solo es importante la UX en una aplicación o en un sitio web, ¿verdad? Claramente. Si vamos a un ejemplo de la vida cotidiana en la que todos podemos formar parte, podemos analizar la UX de una banana, por ejemplo, y podemos decir que es una fruta de las más fáciles de comer, porque en comparación al tiempo y el esfuerzo que nos lleva, por ejemplo, consumir una naranja, no necesita ser lavada, no necesitan cubiertos para pelarla, ni no nos ensuciamos al consumirla. Entonces podemos decir que las personas al consumir una banana tenemos una mejor UX que al consumir una naranja, una frutilla o cualquier otra fruta, por ejemplo. Perfecto. ¿Y cómo, por ejemplo, una correcta UI, vamos a basarlo en el caso nuestro de cada día, en lo que son aplicaciones, en lo que son el diseño de aplicaciones o mismo el diseño de sitios, cómo una correcta UI puede facilitar el camino a esa correcta experiencia del usuario, ¿verdad? O sea, es algo que a veces, eh, bueno, en muchos casos sucede que se quiere generar determinada experiencia con un entorno eh, web, por ejemplo, pero no se tienen en cuenta cosas de la UI que en realidad facilitarían esa experiencia o ese objetivo que se quiere lograr previamente, ¿verdad? Bueno, primero que nada, aclarar que la UI y el diseño en general no es hacer las cosas más bonitas o hacer las cosas lindas, ¿no? El diseño es comunicación y todo lo que se ve en una pantalla tiene que cumplir una función y estar ahí por una necesidad de los usuarios y satisfacer esas necesidades. Es así como la UX y la UI entonces trabajan en conjunto para satisfacer esas necesidades. Bien. Y ahí es donde es importante el diseño centrado en el usuario, ¿no? Porque si no conocemos cuáles son esas necesidades de los usuarios, deja de tener sentido todo lo que nosotros podamos poner o diseñar en cualquier interfaz. Bien, perfecto. Por ejemplo, esas necesidades que nombras ahora, ¿no tenés algo como listado o un breve punto de algunas necesidades habituales de ese usuario que me puedas contar? Y bueno, por ejemplo, cualquier aplicación web o mobile tiene que ser fácil de usar, tiene que ser accesible, es decir, tiene que poder ser utilizadas por todos. No puede existir, por ejemplo, texto blanco arriba de un fondo amarillo porque no se Clarísimo. lee. Tiene que generar determinada satisfacción, determinada utilidad, es decir, yo uso esto porque me es útil. Por ejemplo, Waze mientras estamos manejando. ¿Por qué utilizamos Waze? Porque nos resulta útil, porque tiene
nos genera una buena experiencia de uso. Por ejemplo, en lo que es, el diseño centrado en el usuario, ¿qué destacarías como la importancia clave para esto? ¿O por qué tendríamos que basar todo lo que hacemos de diseño en experiencia, en el usuario, justamente? Bueno, centrarnos en el usuario a la hora de diseñar es importante por 2 cosas. En primer lugar, porque permite que, estas personas y estas gente que va a utilizar el producto realmente satisfaga sus necesidades. Y en segundo, para las compañías pueden satisfacer realmente las necesidades de sus propios clientes. Entonces es un ganar-ganar desde ambos lados. Si bien sí es entendible que toma mucho más tiempo, mucho más horas, a la larga va a ser que nosotros generemos un producto que realmente sea útil para las personas y no generar un montón de costos, un montón de tiempo para que las personas después no lo usen porque no les resulta cómodo, no les resulta sencillo o realmente no le encuentran utilidad alguna. Perfecto. ¿Y qué ventajas, por ejemplo, tendría, el diseño centrado en el usuario? ¿Qué ventajas destacás vos? Y bueno, por ejemplo, aumenta la satisfacción de este usuario o de este cliente, aumenta la productividad, reduce los costos de soporte, dudas, consultas. ¿Cuántas veces nos pasa, por ejemplo, no quiero dar nombres ni de organismos, ni de empresas, ni de nada, pero que tenemos una aplicación y no sabemos cómo se usa? No sabes a quién llamar, a quién no llamar, y al final es una experiencia horrible la que te genera. Sin ir más lejos, hace bastante poco me acuerdo que entré a una página web, repito, no quiero dar nombres, No demos nombres, por favor. un formulario que no tenía botón para enviar la información. Claro. Entonces, ¿qué pasa con esas Y algo tan cosas? simple como un botón, puede cambiarte completamente la experiencia de el promedio habitual de usuarios puede abandonar el proceso simplemente por no ver cómo continuar, ¿no? Exacto, exacto. O sea, esta empresa tenía en su página web un formulario para solicitar un producto o servicio y no le estaban llegando esas solicitudes de producto o servicio porque no pusieron el botón. Algo tan simple que haciendo un diseño centrado en el usuario y pasando por la metodología de design thinking, generando empatía, generando definiciones de las cosas, pruebas, prototipos, ese error no lo hubieran cometido claramente. Bien, perfecto. Ahora que nombrás la metodología del design thinking, ¿cómo me podés, o cómo me podés ubicar esta metodología en por ejemplo, en un proyecto habitual que tengas, constante o en el día, que vos digas, podemos aplicar esto con determinados pasos o podemos aplicar esto de determinada manera de que el cliente pueda interpretar que realmente lo necesita para su marca? Bueno, la metodología de design thinking tiene 5 fases principales. La Sí, primera es empatizar con estas personas, con estos usuarios finales, para poder entender realmente cuáles son las necesidades, eh, dudas, frustraciones, motivaciones, etcétera. que te corto ahí, pero para empatizar justamente con este usuario, ¿vos tenés alguna herramienta o estrategia que pueda aportar en ese momento para lograr ese objetivo? Bueno, creo que las entrevistas y las encuestas, es una de las mejores herramientas a la hora de empatizar con las personas, porque Bien. son 30 minutos, a veces más, a veces menos, pero promedio 30 minutos que vos te sentás con esa persona, le haces una serie de preguntas sobre su vida diaria, sobre su Te dedicas situación a conocer social. a esa persona en esos Exacto, minutos. te dedicas a conocerla y saber cómo el producto que vos tenés en la cabeza le va a ayudar a facilitar su vida, porque básicamente es lo que nosotros queremos como diseñadores, facilitar la vida de las personas. Perfecto, perfecto. ¿Qué otro punto tenemos, por ejemplo, en esta metodología? Bueno, luego de que recabamos toda esa información, pasamos a la etapa de definición, donde vamos a generar estructuras, donde vamos a saber, bueno, esto es lo que necesita esta persona, se van a generar protopersonas, que son como usuarios tipo, donde vos vas a tener todo, como dije, esta lista de motivaciones, de frustraciones, de las necesidades, de qué problemas tienen, qué cosas lo motivan, para luego pasar a la etapa de ideación propiamente, que es donde vamos a generar el contenido, vamos a tener los wireframes de cada uno de los productos, los flows. Por ejemplo, en estas 2 etapas, tanto la etapa de definición, como me comentaba, como la etapa de ideación, yendo un poquito más a lo técnico, ¿qué herramientas pueden facilitar el desarrollo de estas 2 etapas? Herramientas que vos incluso utilices o recomiendes o hayas tenido la posibilidad de investigar
para facilitar este proceso? Bueno, primero vamos a hacer un vaciado de las entrevistas, vamos a llevar a papel, a letra, todo lo que nos comentaron los usuarios, vamos a empezar a generar cosas que tengan similitudes, ¿no? Por ejemplo, si más de una persona nos va diciendo cosas similares o lo mismo, bueno, ahí tenemos un factor común. Entonces, en base a eso vamos a poder generar estas protopersonas que van a Sí, ser nuestros usuarios tipo para poder basarnos y tener una persona en la cabeza para poder diseñar para ellas. Luego de eso, otra de las herramientas que uso yo es el User Story Map, en donde vamos a generar todo el flujo, todo el camino del usuario en nuestro producto, para saber bien qué actividades va a hacer con nuestro sitio o con nuestra aplicación, para que no se nos pierda nada de foco. bien, perfecto, perfecto. ¿Y tenés como algún software o alguna plataforma de preferencia que te ayude en este desarrollo por ejemplo, de este tipo de herramientas? En Howlak solemos usar Miro Bien, o Mural, pero no importa la herramienta realmente. Papel, lápiz, pizarrón a la antigua, lo que sea, escribir en un vidrio, lo que tengas en la pared, con una tiza, lo que tengas a mano. Lo viste que toda importante. la era que tenemos ahora, en realidad a veces hay recomendaciones de determinadas plataformas o algo que puedan facilitarte incluso más el camino o puedan captar más tu foco de atención. Hay gente que quizás se dispersa más para lograr el resultado que vos estás planteando acá lograr con estos puntos, pero que a veces con determinada app o determinada herramienta clave en lo que es software, podés llegar a corregir esos errores de desatención o de quizás de perder como el foco para poder seguir una metodología, ¿no? Bueno, sin duda las herramientas como Miro o Mural llegaron para facilitarnos también, ¿no? Sirven mucho, sirvió mucho en ambientes de pandemia, donde no podíamos estar todos juntos escribiendo en un Tal cual. pizarrón, o bueno, cuando hay equipos descentralizados, donde viven en diferentes países, en diferentes ciudades. Entonces te lleva a estar todos juntos en un mismo lugar, concentrados en una misma actividad. Y lo que tiene bueno estas herramientas es que tenés diferentes templates para lo que Que te quieras. facilitan más como el desarrollo de todo esto, ¿no? Exacto, exactamente. Está bueno eso, está bueno eso. Bueno, siguiendo con la metodología, ¿tenemos algún punto, por ejemplo, más para basarnos en esto? Sí, seguro que sí. Sí, luego de que tenemos toda esta información, recién ahora pasamos a la fase de diseño, a la fase de prototipado, a Bien, crear los componentes base, los botones, ver paleta de colores, ver fuentes. Por eso digo, el diseño es mucho más que poner fuentes y sin colores duda, sin bonitos. duda, Hay que hacer todo el camino previo de entender a las personas para llegar también a la mejor solución visual posible. sin duda. Porque si no conocemos al usuario, no sabemos tampoco qué plantillas de diseño podemos usar, Tal qué cual. colores, con qué se siente más identificado. Tal cual. Y bueno, teniendo en cuenta eso, por ejemplo, eh, me interesa saber o me intriga más que nada saber, y seguro a quienes escuchan también, si tenés un procedimiento para la parte de prototipado en la que desarrolles primero determinados módulos de diseño para luego desarrollar otros, o al revés, si influye el orden en ese caso para el resultado final, o no importa el orden en ese caso, ¿cómo te basas vos para trabajar en esto? Personalmente trato de bajar a tierra como un mapa mental en donde voy ordenando las necesidades de esas personas. Por ejemplo, eh, tiene que ser en el caso de las fuentes, por ejemplo, de los colores, tiene que ser una gama más pastel, porque capaz que es algo más dirigido a niños, Bien, o es algo más empresarial, más sofisticado, como es un banco, algo más serio. Entonces, ahí va a variar un montón el significado de esas cosas, lo que están, el producto que estoy diseñando, en los colores a utilizar, en las fuentes a utilizar, en el mensaje que damos, porque no es solamente tampoco colores y fuentes, es lo que decimos y cómo lo tal decimos. cual, Y ahí entra en juego lo que se llama UX Writing y el cómo comunicamos las cosas de la mejor manera posible para que esos usuarios se sientan cómodos en esa experiencia. Un formulario donde hay que poner datos de tarjetas, por ejemplo. Es una situación bastante incómoda para la mayor parte de la sin duda. población. Hoy en día está bastante más instalado en todo lo que es todo lo que es el mercado financiero en lo digital, pero de igual forma la gente sigue teniendo como ese miedo, dependiendo la experiencia que vos le brindes también, pero como que le genera como ese miedo de, uy, tengo que poner mi tarjeta, y si vos no le brindás como algo visual que le transmita seguridad, eh,
con determinadas alertas o con determinadas cosas, sin duda que es como difícil que la persona acceda a dar un paso así, ¿no? Y más con toda la falsificación que hay en general, y es un tema que también queremos tratar en otra edición de podcast, pero así que no voy a hacer énfasis en eso, pero sí que para acompañar lo que decís vos, sin duda que el diseño ayuda muchísimo en esos momentos. Exacto, exacto. Volviendo al caso de formularios de registros de datos así tan sensibles como son los de tarjetas de crédito, acompañarlos con colores, con mensajes, eh, darle ayudas al usuario para que evite equivocarse, que no tenga que mandar el formulario y que recién ahí salten todos los mensajes de error o que le faltó algún dato importante. Es súper importante que toda esta experiencia, como dije desde el principio, hacer sentir a la persona cómoda en lo que está haciendo y no frustrarse. Bien, justamente referente a este tema, ¿te ha pasado en algún trabajo, en algún proyecto o en algo que hayas tenido que afrontar en cuanto a diseño, vos proponer algo que, por ejemplo, en el uso de los colores tenga un significado determinado y el propio cliente te haga modificar, quizás con alguna paleta de colores o algo que sabés que en el concepto de UX te va a comunicar algo que quizás no es correcto, pero el cliente lo quiere de determinada manera porque son los colores que le gustan o que a veces reflejan su marca? ¿Te ha pasado eso en alguna oportunidad? Sí, sí, claramente, bueno, hay un montón de clientes que usan un color muy específico, que no lo quiero nombrar para que nadie se sienta sensible, pero hay un color muy específico que no está recomendado para formularios, para interfaces, porque generan esa sensación de peligro, de alerta. Y bueno, como es el color del branding, de la identidad, hay que buscarle la vuelta para que los mensajes de alerta sigan siendo mensajes de alerta y destaquen de lo que es todo este color del branding. Y, por ejemplo, en esos casos que te ha pasado, o seguro te ha pasado, porque es algo súper común que le pasa, creo que a todos los diseñadores en algún momento, sea tanto en lo que son interfaces como lo que es la UX de una por ejemplo, de una cuenta de redes sociales, o lo que es la UX del diseño de un local. Para transmitir lo mismo, el color es clave, es fundamental. En esos casos, por ejemplo, de que vos no podés evitar esa gama de colores que te hacen referencia a otra cosa. ¿Cómo tenés alguna técnica o alguna recomendación para evitar, o sea, para solucionar ese problema o por generar un híbrido entre, bueno, utilicemos el color del cliente, pero lo comunicamos de tal forma o lo mostramos con tal alerta para que no suceda lo que no queremos que suceda? Sí, me parece que en ese caso el mensaje que se da es clave, es vital. Y bueno, hay que buscar un color complementario que el cliente quiera utilizarlo como para que realmente destaque del resto. Si Bien. destaca, te genera como una impresión, se pueden usar también ilustraciones muchas veces, iconos, como para tener esa empatía también con las demás personas que están viendo. Me parece que, sin duda, como dije al principio, el mensaje que se da y el cómo se comunica de manera fácil y clara y ayudando a la persona a identificar cuál es el problema que está teniendo y cómo solucionarlo es clave. Bien, perfecto. Me gusta eso de apoyarse en los textos, de apoyarse, en lo que es, la parte como de imagen o de iconografía, mismo la parte de animación, que hoy en día lo que son animaciones están muy fuertes en la comunicación de un website o de una app, porque resumen un montón de texto a veces en una simple animación que el usuario ya le hace la referencia de lo que quiere, de lo que va a suceder en ese momento. Entonces está re bueno apoyarse en eso cuando el color no nos da tanta libertad de trabajar con una paleta amigable en lo que es UX. Sí, está bueno también acompañar al usuario con recursos visuales que le recuerden cosas de su vida cotidiana. Por ejemplo, un signifier de esto podría ser el switch de cualquier aplicación cuando vos prendés y apagás. Bien, Sabés cómo funciona porque lo recordás de tu vida diaria. Sabés exacto. que la perilla de la luz funciona de la misma manera. Entonces, eh, hacer esa similitud entre vida real y interfaz me parece también súper importante para que la persona se sienta cómoda y sepa cómo se usa sin demasiados cuestionamientos. Perfecto, me encanta. Me gusta cómo está desarrollado toda la parte de prototipado, que sin duda lleva muchísimo más tiempo también para desarrollar, y es un tema que además está bueno e interesante,
hacer como un énfasis o una profundidad más al detalle o a la parte más técnica, que podemos considerarlo para alguna otra edición del podcast. Em, pero para no perdernos de lo que es la metodología que estabas hablando, luego de la parte de prototipado, luego que tenemos el prototipo de diseño de nuestro sitio o de nuestro entorno, todo ok o aprobado de cierta manera, ¿qué sigue? O sea, ¿a dónde pasamos? Bueno, no está aprobado hasta que los usuarios finales no lo testean, ¿verdad? Entonces Perfecto, ahí es donde entramos a la fase final, final entre comillas, ¿no? Porque cabe destacar que es un proceso ágil en donde no es una etapa siguiendo de la otra, sino que se puede bien. volver hacia atrás, hacia adelante en cualquier Ninguna momento. etapa cierra la anterior, sin duda, ¿no? Exacto, siempre se va a ir iterando, entonces luego que vos tenés el diseño final o lo que vos consideras diseño final, va a pasar a testearse con usuarios, con esas personas que nosotros entrevistamos previamente o con ese tipo de personas que entrevistamos previamente, a ver si realmente entendimos las necesidades y sus motivaciones y los problemas que tenían. Una vez que ellos testean esto, vamos a identificar si hay algún problema o no, y ahí vamos a volver capaz a la fase de empatía porque hay algo que no nos quedó del todo claro, a volver a definir algunas cuestiones y volver a prototipar y así ir y venir hasta sacar una primera versión, segunda versión y todas las versiones que hagan falta. Cuando es un producto, creo que nunca se termina de diseñar o de iterar. Bien, perfecto. Sí, totalmente de acuerdo. En esta fase, por ejemplo, del testing, que es también un tema súper grande, porque uno piensa que el testing es simplemente entrar, ver que todo esté lindo, que todo haga lucecitas verdes y ya está, y claramente no es así. Tenés que probar en diferentes entornos, tenés que probar eh, acciones de distintas maneras, cambiando datos, probando un comportamiento de cómo usarías vos la app, pero después cómo la usaría, no sé, una persona quizás más grande o una persona más joven en su vida diaria o dependiendo de la app que sea y el fin que tenga. Pero, por ejemplo, para no irnos del foco del diseño, cuando te devuelven algún error en testing o te dicen, mira, este botón no funciona o esto, no sé, me da un mensaje de error a mí, pero a la otra persona no. ¿Vos tenés algún modelo a seguir para tomar esos como esos reclamos de alguna forma, y volver a esa fase de prototipado sin interrumpir ninguna cuestión intermedia? O sea, ¿tenés algún modelo, más que nada, no solo para basarte, sino que te puedas apoyar en alguna plataforma, algún software incluso que te resuelva alguna automatización con eso? ¿O simplemente es ir al punto, ir a la feature y probarla desde otra manera o quitarla dentro del proyecto del flujo, habitual para pensarla de otra manera? A mí me gusta testear previo a la fase de desarrollo, para abaratar costos claramente. Bien, importante. Eh, Me parece que está súper bueno con el prototipo. No tiene por qué ser funcional, pueden ser simplemente las imágenes de cada una de las pantallas, ir y hacer un ejercicio con un usuario, de pedirle hacerle determinada actividad. Por ejemplo, si vos querés, si estamos en un e-commerce, por ejemplo, Sí, ¿no? Y vos querés que la persona compre una cartera, pedirle a la persona, buscame una cartera y comprala, agregala al carrito y ver cómo está pensando esa persona. Y para eso también es importante estar en ese ambiente, porque puedes ver claro, si sus rasgos visuales, si tiene tipo alguna confusión, si, no, si se encoge de hombros, si se empieza a poner incómodo. Entonces, todas esas características corporales, lenguaje corporal de la persona también te ayuda a entender si está teniendo una frustración en ese momento, si la tarea es muy difícil de completar o no. bien, bien, perfecto. Esta parte como de este ejemplo que pones de los e-commerce es un muy buen ejemplo porque en realidad en un e-commerce tenemos un montón de vertientes o de caminos a seguir para la comunicación, tanto de lo que es la plataforma, como si la misma plataforma es llevada a lo que es una app de celular, y si lo mismo es llevado a lo que es la venta por redes sociales, en el caso de la conexión con Facebook o con Instagram en la parte de catálogo de productos y demás, y cómo esa experiencia tiene que, del usuario tiene que estar alineada en las distintas plataformas en donde consume la marca, o en este caso los productos que va a comprar en el e-commerce, pero que su resultado final siempre va a ser en el sitio, y cómo
o sea, y cómo apuntar la interfaz tanto de ese sitio como de lo que recibe en redes sociales para que convierta en el mismo punto y el usuario se sienta como atrapado a volver a comprar, a volver a estar ahí. Todo tiene un comportamiento muchísimo más específico y no es simplemente que la tienda se vea linda y ya está. Es un poco como con esto validando bastante la metodología de design thinking que estabas comentando, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, sin ir más lejos, por ejemplo, un caso de una experiencia propia sacando las interfaces es un restaurante de comida rápida clave acá, muy conocido Bien, en Montevideo, Uruguay y en el resto del mundo, de hamburguesas, el restaurante. qué rico, me dio hambre esta charla. Está claro que la experiencia que ellos quieren generar es que vos entres, compres, comas rápido y te vayas. Tal cual. Y todo es tipo la experiencia que genera las luces fuertes, blancas, el tener asientos poco cómodos, Bien. etcétera, La a facilidad de pedir la también, ¿no? facilidad de pedir rápido, bueno, el pedido en el auto, ¿no? Bien, También. sí, sí, Es como que exacto. no quieren que vos te quedes ahí mucho rato, quieren que Exacto. consumas rápido y te Su vayas. Y negocio es el intercambio de clientes constante. constante, exacto. Entonces, toda la experiencia de las luces, de las formas, de los asientos, hace que se genere eso con el cliente. Todo eso sería resumido en un website o en una app, la interfaz que te permite lograr esa experiencia tanto para el usuario de rapidez al pedir la comida, como para el propietario de esa tienda con su objetivo, ¿no? Exacto, exacto. Como decíamos, el término UX no solamente se puede acotar a lo que es páginas web, sino que se puede acotar a cualquier experiencia de usuario que se vive en cualquier ámbito comercial o no comercial. Perfecto. Nada, la verdad que la charla está buenísima. Es un tema que da para largo, Da sin para un duda. montón, un montón. Da para un montón de ramas. Me gustaría igual cerrar un poco como esta charla, siempre y cuando tengas como para comentar algún ejemplo que te haya pasado a vos, que te haya metido en el cada punto de la metodología, en utilizar y pasar por cada punto de la metodología y que me digas si tuviste un resultado esperado, si no, si te parece que el cliente a veces responde a todo ese paso a paso en el orden correspondiente como para lograr que vos tengas el resultado que esperás, y si es así, ¿qué hay que tener en cuenta para intentar que los clientes o los mismos usuarios eh, presten atención a estos factores de diseño y se puedan aplicar en sus propios proyectos? Bueno, sí, claramente trabajando de esto, ejemplos del uso de la metodología tengo varios, podría hablar por horas, creo que se nos va. Creo que lo importante a destacar, más que decir un ejemplo en sí, para no aburrir, es el hecho de la importancia, ¿no? Como dijimos al principio, de centrar todos nuestros procesos de diseño en el usuario, porque al final de cuentas diseñamos para alguien, no Totalmente. diseñamos para nosotros mismos. Entonces, si estamos diseñando para una persona, me parece parte vital incorporarla en todo ese proceso. Totalmente, considerar siempre que es una persona. Hay un ser humano siempre detrás de cualquier marca Exactamente, y eso es clave. eso mismo, Juli, siempre hay un ser humano detrás. Excelente. Bueno, la verdad, un placer, como siempre que más allá de que siempre hablamos y somos compañeros y es un placer tener este debate más técnico en varias partes y más como de teórico y de definiciones por otro lado. Así que nada, es un gusto que estés acá en el podcast y es un gusto volver a tenerte en cualquier otra edición. El gusto es mío, Juli. Muchas gracias por escucharme, por interesarse en este proceso que a mí me fascina. El diseño me parece que nos rodea a todos y no todo el mundo le da la importancia que realmente tiene. Así que un Me placer. encanta, gracias Mica. Y pueden encontrar a Mica en LinkedIn también por cualquier consulta técnica. Siempre estamos con llamados abiertos, tanto de diseño como las demás áreas de la empresa. Y está bueno eso recordarlo para quienes estén escuchando y estén interesados o les guste, les cope un poco profundizar en los temas y pedir algún detalle más. Gracias a los que nos acompañan. Pueden compartir el podcast, pueden seguirnos en las redes como HowLagDev y nada, estamos con este proyecto para seguir adelante. Gracias y nos vemos en la próxima.